Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Yulisa Barrientos y el día de hoy tengo el honor de moderar el panel de discusión bajo el título Afrontando los desafíos para una mejor adherencia a los tratamientos. En este día vamos a enfocar este panel en todos aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares. Aprovecho a agradecer al Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe y al programa de Todo Corazón Plus la realización de este evento mediante el cual se pretende ofrecer información útil centrada en las necesidades de los pacientes para compartir estrategias educativas de las distintas enfermedades crónicas que acontecen a nuestra región. En este debate, el día de hoy, cuento con un grupo de panelistas expertos en el manejo de las enfermedades cardiovasculares y voy a proceder a contarles un poco más acerca de su currículum. Iniciando con las damas, tenemos el honor de contar con la doctora Gabriela Castillo Chávez, cardióloga costarricense. Ella es especialista en cardiología de la Universidad de Costa Rica, expresidenta de la Asociación Costarricense de Cardiología y coordinadora del capítulo de la mujer de la Asociación Costarricense de Cardiología. Muchas gracias, doctora Gabriela, por acompañarnos. Así Buenas también noches, contamos con gracias. Gracias, doctora. Así también contamos con el apoyo el día de hoy del doctor Vivencio Barrios Alonso, cardiólogo español. Él es profesor de la Universidad de Alcalá. Él es coordinador del Grupo de Trabajo e Integración de Cardiología y Atención Primaria de la Sociedad Española de Cardiología y director de la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología. Muchas gracias, doctor Vivencio, por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no por último, tenemos al doctor Andrés Iñiguez Romo, cardiólogo también de nuestra hermana patria España. Él es especialista en cardiología intervencionista del Hospital Clínico Universitario de Madrid, director de la Unidad de Cardiología del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, director de la Unidad de Cardiología Intervencionista del área de cardiología y del Complejo Universitario de Vigo, presidente de la Fundación Española del Corazón. Muchas gracias, doctor Iñiguez, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Los cargos esos que has dicho son cargos que tuve. Ahora soy simplemente el director del área de cardiología del Hospital Universitario de Vigo, aparte de la Fundación Española del Corazón. Excelente, doctor. Muchas gracias por la aclaración. Y nuevamente contamos pues con la principal razón por la que hacemos estos eventos y es al señor Luis Alberto Rojas. Él es actualmente un paciente con una enfermedad cardiovascular, con una historia muy interesante de posinfarto agudo de miocardio. Él es originario de Costa Rica, tiene 70 años y de profesión es administrador de negocios. Hola Luis, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, eh, en este día vamos a contar con la experiencia de los panelistas que les he mencionado y de Luis, quien desde su perspectiva nos compartirá los logros en el control de la enfermedad cardiovascular. He de comentarles que Grupo Menarini, Centroamérica y el Caribe, ha realizado varios estudios en pacientes con enfermedades cardiovasculares en la región. En este estudio hemos encontrado algunos comportamientos interesantes que los pacientes suelen hacer en relación a la toma de sus medicamentos y en torno a este tema estaremos discutiendo en este panel. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a el panel. Y como les indicaba en el estudio de estos pacientes, hemos encontrado que los pacientes tienden a adoptar ciertas conductas en relación a la toma de sus medicamentos. Entre ellas, muchos de ellos tienden a dividir las tabletas a la mitad o en varias partes, tomarse solamente la mitad o una cuarta parte de las dosis recomendadas por el médico. Algunos se toman el medicamento un día sí, otro no, o sencillamente lo omiten porque refieren que ya se sienten mejor y que sus síntomas han desaparecido. Doctor Vivencio Barrios, en base a lo que hemos comentado anteriormente, me gustaría que nos comentara de forma breve cómo cree usted que afecta o cuál es el impacto de este tipo de conductas de los pacientes con una enfermedad cardiovascular. El hecho que dividan o que omitan dosis o que simplemente dejen de tomar el medicamento porque aparentemente se sienten mejor. Coméntenos un poquito más, doctor Vargas. Muchas gracias, Yelisa.
Realmente el paciente tiene tendencia a olvidarse de su enfermedad. Nosotros, como cardiólogos, estamos acostumbrados a ver a un paciente que en la fase aguda está muy preocupado con su enfermedad, ha tenido un infarto, ha tenido un síndrome coronario. En ese momento le tenemos muy sensibilizado. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, como que se va adaptando ya y se va acostumbrando y piensa que la situación ya se ha resuelto y se ha curado. Y en ese sentido hay un olvido del control de los factores de riesgo. Sobre todo ese paciente que empieza a no tomarse una pastilla porque cree que ya no la necesita o porque no, o porque cree que le sienta mal, es el paciente que dentro de muy poquito tiempo va a hacer un auténtico caos en su medicación, porque el que se empieza relajando de esta manera, al final termina, insisto, dejando la medicación por completo. Por tanto, el mensaje que yo transmitiría a los pacientes es, por favor, tómense la medicación de forma rigurosa como su médico les prescribe. Nada de partir la pastilla a la mitad. Si su médico les ha dicho que se tome una pastilla completa, tienen que tomársela, entre otras cosas, porque toman la pastilla a la mitad no quiere decir que tengan la mitad de la dosis. La distribución de los miligramos del medicamento no es homogénea. Por tanto, no se pueden dejar de tomar las pastillas que el médico les ha prescrito, no se pueden partir a la mitad y no se deben olvidar. Sobre todo, repito, porque cuando se empieza así, se termina produciendo un auténtico drama y la medicación no se la toma. ¿Qué ocurre con los factores de riesgo? Pues algunos, como la presión arterial, no suelen producir síntomas y el paciente puede estar con la presión arterial alta, sobre todo si encima no se la toma, durante un tiempo sin que le produzca ningún percance, ningún síntoma y, por desgracia, a un tiempo más o menos largo, más o menos corto, nos puede dar las complicaciones de esa tensión arterial alta mantenida en forma de un infarto o en forma de un accidente cerebrovascular. Así que, repito, es fundamental controlar la presión arterial. Y si antes les hablaba de los pacientes con infarto, ¿qué les voy a decir de los pacientes que no han tenido un infarto, que no han tenido ningún evento? Estos pacientes todavía son mucho más fáciles de llevar a la no adherencia. Es fundamental que se tomen la medicación que su médico les dice. Y seguro que cuando me estén escuchando alguno pensará, es que el médico me ha puesto una medicación que a lo mejor me resulta muy costosa. Así que voy a tomarme la mitad de la medicación. No, no haga eso. Consulte a su médico. Probablemente podamos encontrar una solución, pero lo que no puede hacer es tomar decisiones de forma arbitraria. Tiene que consultar cualquier decisión con su médico y seguro que el médico le puede encontrar una solución que pueda adaptarse a su situación. Y es que justo eso, doctor Barrios, de verdad que usted tocó puntos muy importantes porque acá se ve muy frecuentemente es eso, ¿verdad? Que usted menciona. El hecho de que el paciente compre, a lo mejor la indicación fue un miligramaje de 50 miligramos, pero me sale lo mismo el precio de la 50 que la de 100 y mejor la parto a la mitad y así tengo más medicamento y me dura más tiempo, ¿verdad? O, como bien dice, ya me siento mejor, ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo tinnitus, ya no me siento fatigada. Entonces ya el medicamento está funcionando. Yo le puedo ir bajando la dosis paulatinamente hasta suspenderlo, ¿verdad? Y a la siguiente cita, pues ya le comento al médico, pues que estoy mucho mejor. Y estas prácticas son muy frecuentes en nuestra región, lamentablemente. Y en base a eso, a mí me gustaría, Luis, que me contaras un poquito si crees que en tu entorno y como paciente y con los amigos que te relacionas y en el grupo de pacientes en el que estás, ¿crees que estas prácticas son comunes en los pacientes? ¿Qué crees que haría falta para que los pacientes no lleguen a caer en este tipo de conductas en relación con sus tratamientos? Y bueno, por decirlo así, el grupo de colegas operados mi corazón, ¿verdad? Yo me relaciono bastante, incluso, bueno, pertenezco a una asociación de una fundación precisamente para rehabilitación cardíaca, entonces uno tiene bastante relación con bastantes pacientes y es muy común, ¿verdad? Hay muchas razones, hay gente o pacientes que no dejan de tomar el medicamento por efectos secundarios, ¿verdad? Tal vez puede haber razones que la pastilla puede ser un poco grosera para el estómago, pero también hay formas de tomársela. Yo he visto pacientes que se toman la pastilla en ayunas, por lo menos el personal no lo hago. A mí que me gusta el deporte, el correr, yo me levanto muy temprano, me pongo banano y me tomo las pastillas, pero con el estómago vacío no lo hago, pero es mi práctica y creo que eso ha ayudado muchísimo. Pero trato de hacerlo siempre después de las comidas, excepto si la prescripción del medicamento es que se haga en ayunas, ¿verdad? Pero en mi caso
no existe eso. Entonces, a veces los efectos secundarios, ¿verdad?, hacen que el paciente pues deje de tomar los medicamentos, pero no consulta con el médico a ver si hay otras alternativas, otras formas, otros medios de cómo debe tomarse esos medicamentos. A veces no comprenden las necesidades del tratamiento, desconocen que para qué es cada cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso personal, yo tomo 3 o 4 pastillas, pero tengo claro para qué es cada una de esas pastillas, porque yo he preguntado y los médicos también me lo han dicho. Algunas veces pasa que el médico te prescribe, pero no te aclara para qué es específicamente el medicamento. También, por lo menos a mí me llama mucho la atención los prospectos de los medicamentos. Muchas veces están, me parece a mí que más dirigidos tal vez a la autoridad médica, ¿verdad? Es un inhibidor de tal cosa y ya ponen una fórmula ahí que me imagino que es química orgánica, no sé, ¿verdad? Pero tal vez algunos prospectos no son como claros en decirle específicamente para qué es. Digamos que la caja del Seguro Social, yo a veces recibo pastillas sueltas, pero en lo personal me he informado que es mi responsabilidad y es mi vida, no es de nadie más, pero algunas veces tal vez no trae claro para qué es específicamente el medicamento. Entonces, a mí me parece que cuando un médico prescribe una receta, me parece que la receta debe ir un poquito más allá. El médico tiene que asegurarse que debe haber una explicación clara de que el paciente entendió correctamente para qué es. Y lo más importante es qué pasa si no cumple con el tratamiento como debe ser. Existe también, he visto personas que lo que hacen es que, no, mejor voy a sustituirlo por una medicina natural. Y entonces cambian ese medicamento porque la medicina natural va a compensar o va a ser mejor o igual que el medicamento que se está tomando. Otro es muy común, bueno, eso está en complemento al autorrecetarse, ¿verdad? Es muy común, no sé, en Costa Rica, pero me imagino que en otros países de Centroamérica es lo mismo y en otros países del mundo, que es que todo el mundo, ¿verdad?, prescribe sobre cierta medicina y tal vez no es una autoridad médica, sino una persona que simplemente, mira, tómate eso, tómate el otro. Y esa cultura tal vez está muy arraigada, hay que tener mucho cuidado. El otro aspecto que yo he visto es que a la gente se le olvida que, que tiene que ir a retirar los medicamentos, se les va la fecha. En el caso nuestro, en el Seguro Social, tenemos 3 días antes, 3 días después, pero a veces a veces la gente se le olvida, entonces tiene que volver a hacer un trámite con el médico y eso le da pereza. Entonces, me la voy a jugar ¿verdad? Tuve un compañero que estaba tomando la estatina, decía, no, qué presa tomármela todos los días, de día por medio. Posteriormente le hicieron el examen de sangre y estaba con el colesterol altísimo, ¿verdad? Y efectivamente le habló al doctor y le dice, ¿cómo se le puede hacer eso? Yo por lo menos, bueno, ahora puedo contarles un poco de cómo yo he hecho y cómo trato de adherirme al tratamiento lo más posible, ¿verdad? Cada uno busca su método. Por Si ejemplo, quieres, Luis, si quieres, Luis, vemos eso más adelantito. ok, Sí perfecto, tenemos la perfecto. parte de esa parte y Sí. tú dijiste algo muy, muy, muy importante y es precisamente el hecho de que a veces el paciente no comprende bien la importancia de tomarse el medicamento, ¿verdad? No le dan la suficiente importancia y recordamos que a nivel mundial se hace mucha campaña de concientización con diferentes enfermedades crónicas. Entre ellas les he de comentar, hay mucha gente que le causa más impresión el diagnóstico de una enfermedad, demos por hecho una enfermedad oncológica, que una enfermedad cardiovascular, porque de alguna manera los síntomas son un poco menos perceptibles. Sin embargo, el 33% de la población mundial muere por enfermedades cardiovasculares y el 18% por enfermedades oncológicas. O sea que casi que doblamos el porcentaje, pero la importancia no se la dan incluso ni siquiera desde el punto de vista médico ni desde el punto de vista de pacientes. Y porque no sienten síntomas y a veces el interés por los medicamentos es cuando ya empiezan ellos a sentir algún tipo de síntoma o porque tuvieron algún evento estresante o algún evento que desencadenó ansiedad y que empezaron a sentirse mal. Y en base a eso, como médicos tratantes de estos pacientes, me gustaría preguntarle, doctor Íñiguez,
¿En qué cree que podemos estar fallando para que el paciente subestime la enfermedad cardiovascular? En este caso, hablando de la hipertensión arterial, que es una de las más frecuentes y de que más riesgos da a largo plazo. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares refieren que tienen más miedo al cáncer, que era lo que le comentaba, y que nunca piensan en enfermedades del corazón como tal. ¿Cómo cree usted que podríamos mejorar la concientización de estas enfermedades en nuestros países? Doctor Íñiguez, compártanos un poco más, por favor. Bueno, quizás antes de entrar en la respuesta a lo que me pregunta, me parece que conviene hacer antes una observación acerca de lo de la adherencia, porque estamos focalizando la adherencia en el ámbito exclusivamente terapéutico farmacológico y la Organización Mundial de la Salud pues define la adherencia como el grado en el que la conducta de un paciente en relación no solo a la toma de medicación, sino también al seguimiento de una dieta o a la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones que se hayan acordado con el profesional sanitario. Por lo tanto, el término de adherencia abarca algo más que el mero hecho de tomarse bien, mal o regular la medicación. Y evidentemente hay muchos factores que influyen en la adherencia, unos relacionados con el propio paciente, pero no solo eso, hay también relacionados con el tratamiento, con el propio estado de la enfermedad o con variables socioeconómicas o hasta con variables relacionadas con el sistema sanitario. Pero yo creo que entrando en el debate de lo que me pregunta, hay una falta no solo de conocimiento de la enfermedad, de la necesidad y de lo adecuado de los tratamientos y de las consecuencias del incumplimiento, sino que hay un desconocimiento profundo en la sociedad acerca del impacto tan negativo personal, social, económico que ejerce la presencia, el hecho de que haya enfermedades cardiovasculares. Y de hecho, en el mundo mueren todos los años unos 18 millones de personas por enfermedad cardiovascular, en Europa unos 4 millones. En sus países no tengo las estadísticas a mano, pero en España les puedo asegurar que mueren alrededor de 120.000 personas todos los años. Provocan unos 500.000 ingresos hospitalarios y unos costes pues, que se estiman en más de 10.000 millones de euros. Con lo cual, fíjese si tiene impacto en todos los ámbitos. Y desgraciadamente la sociedad civil, los ciudadanos, no son conscientes de esto. Y yo creo que no son conscientes de esto porque no se ha incidido, como han incidido otras asociaciones como la del cáncer, en la conciencia de la sociedad. Claro, es muy difícil incidir cuando se tienen pocos medios o cuando todo está en contra de las medidas preventivas o de las medidas de promoción de hábitos saludables, y quizá lo más fácil es el control de la medicación. Pero solo hay que salir a la calle para ver cuántos anuncios hay de comida inadecuada o de hábitos inadecuados para ver hasta qué punto pues, estamos en desventaja al respecto. Yo creo que tenemos una enorme responsabilidad y una enorme labor por delante, haciendo llegar a la sociedad los mensajes adecuados y yo creo que hemos fracasado realmente en todas las medidas de prevención y de promoción de la salud que se han hecho hasta ahora, que son muchas, porque cada vez hay más enfermedad. Es cierto que que la mortalidad por enfermedad cardiovascular está descendiendo en las últimas décadas, pero claro, está descendiendo porque tenemos mejores fármacos, mejores técnicas, mejores procedimientos, sistemas de salud mejores, diagnósticos más precoces. Pero al final la cantidad de enfermos que aparecen cada año sigue aumentando y las previsiones es que sigan aumentando. Por lo tanto, a mí, teniendo en cuenta que hasta ahora no hemos conseguido cambiar esta tendencia de aparición de la enfermedad, creo que no la hemos sido capaces de cambiar porque no hemos sabido concienciar a la sociedad del impacto tan negativo de la enfermedad cardiovascular. Y creo que todos los esfuerzos se tienen que dirigir hacia esta línea. No quiero decir con esto que se dejen de hacer labores preventivas o de promoción de la salud y de fomento del cumplimiento terapéutico farmacológico que se prescriba, sino que debemos incidir con campañas de comunicación hacia la sociedad civil
para que sea consciente de que o adopta hábitos cardiosaludables y previene los factores de riesgo, o desde luego va a tener un futuro muy malo, que además será mucho peor si no hace el cumplimiento terapéutico y no es adherente a los tratamientos que además se le prescriben. Excelente, doctor. Y realmente usted menciona la importancia de la adherencia. Como bien sabemos, dentro de la adherencia, pues podemos hacer un panel solo de definiendo adherencia, porque hay varias variables, ¿verdad? Que son las que afectan la adherencia en el manejo de las distintas terapéuticas y en este caso del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Pues ahí Luis más adelante nos va a compartir cómo nos iba a compartir las estrategias que él ha podido tomar personalmente para mejorar la adherencia al tratamiento. Y en base a esto, a mí me gustaría preguntarle, existen pues muchas alternativas para mejorar la adherencia a los medicamentos y basada en su experiencia clínica, doctora Castillo, me gustaría saber cuáles son las prácticas que el paciente pudiera implementar y que usted ha comparado que son exitosas para mejorar la adherencia en los pacientes en base a lo que mencionó el doctor Iñiguez, y también preguntarle sobre aquellas prácticas que usted personalmente recomienda, no solo a los pacientes, porque recordemos que el manejo multidisciplinario de estas enfermedades incluye pacientes y cuidadores, y muchas veces estos cuidadores son la misma familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones recomienda, perdón, qué prácticas recomienda a esos cuidadores, a esos familiares que están a cargo también del paciente con enfermedad cardiovascular para garantizar esta adherencia a los tratamientos, tomando en cuenta pues nuestro enfoque a nivel latinoamericano? Doctora Castillo. Gracias. Sí, yo creo que siguiendo la línea, digamos, de la plática, lo que esta adherencia ha migrado en los años, ¿verdad? Y lo que al principio considerábamos esta entrega y supervisión de medicamentos y que se tome correctamente, ha ido ampliándose y ahora podríamos decir que uno de los conceptos más recientemente incluido es el autocuidado, ¿verdad? Cómo lograr que el paciente, ¿verdad?, sea activo en su tratamiento, en su abordaje, en su comprensión de la enfermedad y no sea nada más un receptor de la información. Yo creo que hay una transición en la medicina que fue de que era ese médico paternalista que le decía a sus pacientes, tómese los medicamentos así y punto, y era obediente en eso. Y estamos en una transición, por lo menos todavía en nuestra región, en donde el paciente ahora pregunta, discute, nos dice por qué me tengo que tomar esto. Y también estamos en una transición en donde las enfermedades no eran tan sencillas como decir, tenés una apendicitis, estás con una infección, sino que tenemos un compendio de enfermedades complejas, crónicas, que tienen periodos largos, asintomáticos. ¿Cómo entender y hacerle explicar a una mujer en un embarazo que salió hipertensa, que termina su embarazo, que tiene 20 años de riesgo para ser hipertensa y que se tiene que cuidar? ¿Cómo hacer eso para que, verdad, no sea una cuestión en donde verdaderamente lo tenga que vivir como un síntoma para que uno tome una acción? Entonces yo creo que el reto de la adherencia en estos momentos es hacer comprender lo que son enfermedades crónicas, periodos largos asintomáticos y ese convencimiento de decir, si te cuidas, vas a tener resultados a futuro que verdaderamente van a cambiar esos números rojos tan terribles que mencionaba el doctor India. En adherencia nosotros hemos tenido que incorporar muchísimas conductas, ¿verdad? Hemos tenido tanto, y lo más importante no solo es cambiar conductas, sino incorporar a muchos grupos de trabajo. Nos hemos reunido como servicio, tenemos enfermería, tenemos gente de farmacia, tenemos la misma clínica de cesación de fumado y cada uno va aportando su granito de arena y verdaderamente va entregándole al paciente educación, que yo creo que es la clave, ¿verdad? Tanto de este simposio como del futuro del paciente en la enfermedad cardiovascular, la educación, irla entregando en palabras simples de diferentes aspectos, no solo con ese lenguaje médico, ¿verdad? Que a veces
nos aleja muchísimo de lo que es el paciente y la comprensión del paciente. Buscar la red de apoyo que tiene este paciente. A veces en 15 minutos, 30 minutos, entregamos tanta información que cierran la puerta y no solo salen deprimidos, sino que salen diciendo, no entendí nada de lo que dijo el médico. Entonces yo creo que el entrar con una red de cuidado nos ha servido muchísimo, sobre todo en las clínicas de falla cardíaca, que la mayoría son por arriba de 75 años, en donde el cuidador es esa herramienta para nosotros transmitir la educación. Decisiones consensuadas es uno de los elementos también, o uno de los pilares. Ya no es una decisión que dice el médico, usted hace, sino te voy a explicar qué enfermedad tiene. Usted va a tomar decisiones y yo, como paciente educado, y yo guiaré y entregaré las opciones en donde van a haber diferentes caminos y no va a haber un único camino que te entregue la única respuesta a las dudas. Creo que es muy importante seguir insistiendo y buscar en los pacientes y en el interrogatorio o en esa historia clínica qué tipo de paciente es. Tenemos pacientes en donde las partes psicológicas, conductuales nos van a servir muchísimo. Tenemos otros en donde la tecnología va a ser esa herramienta de alarmas en la que va a ser esencial. Entonces yo creo que siempre y cuando tengamos un conocimiento individualizado del paciente, un equipo multidisciplinario y entendamos que la adherencia implica mucho más que una toma exclusiva de pastillas, pues vamos hacia un camino lento pero exitoso hacia una mejor comprensión de la enfermedad. Excelente, doctora. Y justo esto, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención el hecho de que pues hemos estado cambiando, como bien dice usted, esta forma de ejercer la medicina. Hemos sido muy paternalistas, pero ahora el paciente ya está empoderado. El paciente ya busca soluciones, el paciente ya consulta. En el estudio de pacientes, nosotros hemos visto que la mayoría de pacientes incluso mencionan estadísticas que el 80% de los pacientes después de salir de la consulta del médico va y consulta el diagnóstico en alguna red social con algún paciente conocido o familiar conocido que esté padeciendo la misma enfermedad o con algún otro médico, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ya el paciente tiene más información. En la era de la tecnología, como bien dice usted, las herramientas nos pueden ir ayudando a mejorar esta adherencia. Y me llama la atención que el doctor Iñiguez también mencionó que el manejo es multidisciplinario, la adherencia es multidisciplinaria. Tiene mucho que ver también cambios, en los hábitos de salud. Y aquí me gustaría, Luis, tú tienes una historia genial. Me gustaría que nos comentaras un poco más de la historia de éxito, los logros que has alcanzado gracias a la buena adherencia y el control que tienes de tu enfermedad, y que nos comentes, como nos estabas comentando, qué es lo que te ha funcionado a ti para poder ser adherente a tus terapias. ¿Qué prácticas o hábitos han favorecido para que puedas controlar la enfermedad? Luis. Ok, excelente pregunta. Perdón, es que estaba un poco resfriado. No tengan pena. Lo primero que yo creo que uno como paciente debe tener objetivos muy claros de vida. Antes, para poder uno decir, bueno, ¿por qué es que quiero y por qué debo estar con un tratamiento, cumplirlo a cabalidad? Yo en lo personal tengo 4 objetivos básicos. Primero, yo quiero calidad de vida. Segundo, que yo quiero extender mi vida lo más que yo puedo en muy buenas condiciones. Tercero, quiero evitar a toda costa otro evento como el que tuve, porque es un evento muy duro, es un evento muy peligroso que puede perder una vida. Y 4, yo amo el deporte. Y yo soy una persona deportista. Hace 10 días hice la maratón de Boston, ¿verdad? Con mis 70 años y operado el corazón con 3 bypass coronarios y con un infarto al miocardio. Y sin embargo, he podido, después de mi operación hace 10 años, he hecho 10 maratones, 7 maratones, y he hecho muchas carreras de 10 y muchas carreras de 21. Incluso hace poco gané una 21 en el segundo lugar, que fue el segundo lugar. Entonces, eso primero hay que proponerse qué es lo que quiere uno en la vida. Cuando uno tiene claro, ¿verdad? Esos objetivos, ¿verdad? Y como decía el doctor, también hay una responsabilidad, también uno tiene que ser económicamente activo,
¿verdad? El enfermarse no solo le afecta a uno, sino que le afecta al resto de la familia. Entonces, si uno tiene claro eso, uno dice, por Dios, hay que estar con un tratamiento y hay que cumplir con el tratamiento. A mí me gusta, yo nunca he oído el concepto de herencia, de adherencia, ¿verdad? Me pareció muy bueno porque lo sentí que es como un tatuaje, como un compañero de vida, ¿verdad? Como ponerse un tatuaje aquí y decir esto, ¿verdad? Esta es mi adherencia a los tratamientos, de que ando entonces, no sé, me hice esa analogía. Entonces, me llamó mucho la atención y realmente hay que cumplir. Ahora, si tenés problemas secundarios, si tienes un problema de cómo de costos, como decía el doctor Barrios, pues hay alternativas, ¿verdad? Bueno, en el caso de nosotros que tenemos muy buena seguridad social, a mí me suple realmente el seguro social todos los medicamentos, yo no tengo que pagar un 5, ¿verdad? Gracias a Dios, pero realmente uno tiene, como vuelvo a repetir, uno tiene que tener objetivos claros de vida. Si usted tiene objetivos claros de vida, entonces uno se preocupa ya por el tratamiento. Y para lograr eso hay que tener disciplina, ¿verdad? Definitivamente, una vez leí un libro que decía, la vida es difícil, la única forma de salir adelante es con disciplina. Por eso estudiamos, por eso trabajamos, por eso hacemos todas las cosas correctas. Entonces hay que tener disciplina en el tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que he hecho yo? Porque parece mentira, a veces adherir los tratamientos es una tarea adicional en la vida que no queda más remedio. Es un compañero de vida que hay que llevarlo el resto de la vida o el resto del tiempo que a uno los médicos le dicen tienen que cumplir. Primero que todo, hay formas tecnológicas y hay muchas maneras, por supuesto, pero digamos, yo tengo un almanaquito como este frente a mi cama, donde tengo marcado con X el día que tengo que ir por los médicos, porque no se me olvide, porque a muchos se les olvida que tienen que ir por los medicamentos y ahí están apuntados. Cuando me dan las recetas, una vez veo cuál es la fecha, lo marco y eso lo tengo al frente. Eh, Cuando salgo de viaje o de paseo, tengo un bolsito donde he hecho todos los medicamentos que tengo que llevar para que no se me olviden, aquí va. Entonces, si por alguna razón yo tengo un horario específico, yo me tomo medicamentos en la mañana, después del desayuno, después de que ponga el banano, como les dije, y en la noche. Sin embargo, digamos, si tengo que ir a hacer una diligencia y no me los puedo tomar, entonces yo tengo esto que está aquí, donde he hecho los medicamentos y ahí los llevo. Los he hecho en la bolsa del pantalón, o sea, no es nada incómodo. Hay otras formas. Yo, digamos, ahora tal vez, si hay tiempo, puedo contarles un poco de la parte del deporte mío, pero tengo este brazalete que lo uso cuando corro, ¿verdad? Y ahí dice, no sé si se puede lograr ver, pero dice Luis Alberto Rojas, Florida de Tibás, el nombre de mi esposa, el nombre de mi hija, con el número de teléfono, y pongo AMAS, que es el tipo de sangre, bypass coronario, y con una frase que me ayuda muchísimo, que todo lo puede. Y, ¿qué más? Bueno, les voy a enseñar esta cajita, que la tengo a la par de la cama. Ahí ustedes pueden ver todas separado los medicamentos, las pastillas. Bueno, este no lo uso poco, pero este me avisa, tiene una alarma. Tengo una tijerita porque cuando voy quitando las pastillas no me gusta tener ahí los pedacitos ahí, entonces los voy recortando para que se vayan, como en este caso. Este está completo, este ya está partidito, ahí lo voy llevando. Tengo el partidor de pastillas no para tomarme la mitad de lo que dicen los médicos, sino porque tengo que tomarme nada más media pastilla. Entonces, son métodos, son formas de uno realmente poderse realmente adherir al tratamiento. Ese no es el mejor método, es el método mío. Es el que a mí me ha hecho tener esa disciplina y sobre todo para tener la disciplina para cumplir con los objetivos que ahora les mencioné. Pues me encanta, Luis, porque como tú dices, en base a los objetivos que tú te has trazado, imagínate, tú me preguntas a mí cuántas maratones he corrido en mi vida y me va a dar vergüenza decir. No, pero hay un dicho que dice, todo el mundo es un atleta, lo que me diferencia es el entrenamiento. Pero imagínate, o sea, tú tenías bien claro qué es lo que querías. Uno, Sí, claro. vivir más tiempo después de la experiencia que, como tú dices, imagínate, bypass, ¿verdad? Te hicieron tres, mencionaste. 3 bypass, sí. 3 bypass coronarios. Entonces, de alguna manera, me imagino que el pronóstico en el momento en que te los hicieron no era tan alentador. No, ni lo esperaba, ni lo esperaba. Era una persona atlética, era una persona, es más, ni siquiera supe que tenía un infarto. Imagínate, o sea, Ahora, los especialistas me dirán el pronóstico que tenía una persona de la edad, eso estamos hablando hace 10 años, tú tenías 60. 60 años. Sí. 60 años, esas historias,
¿Quién hubiera imaginado que en 10 años pudieras decir que fuiste segundo lugar en una maratón y que has corrido las de Boston cuántas veces? Y No, desde la primera, porque correr Boston, bueno, ahora que quedé nuevamente clasificado para Boston. Boston solo se puede ir con clasificación y realmente ahí van, que todas las jactancias, pero ahí van los mejores del mundo en cada categoría. O sea, la única carrera, la única maratón que todo corredor quisiera hacer es Boston, porque para ir a Boston hay que clasificar. imagínate, Entonces, logré mira, eso. ¿quién se iba a imaginar que uno de los clasificados de Costa Rica iba a Sí, tener esa historia cardiovascular? sí. Esto vale, esto una vida. Imagínate cuánto te preparaste y todo fue a raíz de que tú tuviste un objetivo claro. Y el objetivo claro ayudó a que tú buscaras, como dices tú, lo que te funciona a ti, métodos de mejoría de adherencia. Y en base a eso, a mí me gustaría decir, como una pregunta general, para finalizar, de alguna manera, el panel, yo sé que tendríamos aquí muchas cosas que compartir, muchos temas para dilucidar, sin embargo, por temas de tiempo, pues no vamos a extendernos muchos, pero para terminar, me gustaría plantear una pregunta general y de que cada uno pueda aportar desde su perspectiva personal. ¿Qué experiencia tienen sobre el uso de herramientas que ayuden a monitorear la adherencia? Estamos hablando de herramientas digitales o no, como lo que nos presentó Luis, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser algo muy elaborado, ¿verdad? ¿O qué recomendaciones son las que ustedes han visto o les han dicho a los pacientes para mejorar la adherencia con la toma de los medicamentos? Puede ser una aplicación celular o cualquier otro tipo de herramienta. ¿Cuáles son sus impresiones sobre estos recursos para pacientes? Y en este caso, pues vimos que es importante tener una disciplina, un orden, un control. Muchas veces hay personas que no lo tienen, pero a lo mejor el cuidador y el familiar sí. Y hay cuidadores y familiares que son muy obedientes y son los que llevan el control total, como tú pusiste ahí en el calendario, las fechas de las citas, las fechas en que tienes que ir a recoger el medicamento. Y otra cosa importante que pusiste, pues sí, que lamentablemente no en todos los países se da el apoyo del sistema de salud, ¿verdad? Que eso es otro tema sumamente amplio, pero es importante también para mantener la adherencia. Entonces me gustaría iniciar, pues por respeto con la doctora Castillo, ¿cuáles son las impresiones sobre esos recursos, doctora, en los pacientes y en los cuidadores y qué puede aportar sobre este tipo de herramientas? Bueno, yo creo, ¿verdad? Que la respuesta casi que la dio don Luis, ¿verdad? El método ideal es aquel que le sirva a ese paciente, ¿verdad? No hay uno que uno pueda decir, mira, es este, ¿verdad? Uno lo que sí tiene que tener es la experiencia de que en la entrevista podamos conocer qué tipo de paciente nos estamos enfrentando para poderle ir mostrando, según esa personalidad, cuál será el método que muy probablemente le va a servir a estos pacientes. Cuando nosotros empezamos hace más o menos 10 años las clínicas de falla, que fue nuestro primer trabajo multidisciplinario, la primera investigación que hicimos fue ver el nivel educativo de nuestra población. Y al ser gente mayor, nos dimos cuenta que era una década o una generación que no había terminado la escuela en Costa Rica, ¿ves? Mayores de 70 años en una provincia agrícola. Entonces, la herramienta, ¿verdad? Habíamos hecho correos electrónicos, habíamos traído aplicaciones, habíamos traído la tecnología a nuestro servicio y nos dimos cuenta que eran pacientes que necesitaban a un nieto o a un hijo para poder abrir la aplicación. Entonces tuvimos que irnos a herramientas más sencillas, textos, charlas, cosas muy gráficas, el llamarlos, el sentirse acompañados en la enfermedad. Entonces, para mí, en estos momentos, la herramienta de las más importantes es que el paciente se eduque al nivel en donde verdaderamente tengamos, claro, no es una entrega de una educación para todos igual, sino que bien individualizada y que se sientan acompañados en su enfermedad, que siempre hay hoy un médico, un grupo de trabajo que está interesado en si está entendiendo su enfermedad, si se está tomando sus medicamentos, si tiene dudas o temores y de ahí ir sacando las herramientas ideales para encontrar esa adherencia. Así que yo creo que esta sería mi recomendación. Muchas gracias, doctora Castillo. Doctor Íñiguez, ¿qué opina al respecto? Yo opino que
la mejor herramienta es el compromiso del paciente consigo mismo y ojalá todos los pacientes mostrasen el compromiso consigo mismo que tiene el señor Rojas. Ojalá fuese así de disciplinado y de comprometidos. Pero quisiera hacer tres observaciones. Yo creo que hay tres variables o tres hechos que debemos de tener en cuenta y que debemos recomendar, porque es cierto que en las enfermedades cardiovasculares y en todas, cuanto más edad tiene el paciente, más probabilidad tiene de no ser adherente. Y cuantas más patologías tiene, más probabilidades tiene de no ser adherente. Y yo creo que hay una barrera que debemos de cuidar siempre, que es la de dedicar a cada paciente el tiempo necesario. Yo creo que un tiempo insuficiente es la principal causa de que no se transmitan los mensajes necesarios y de que tenga todas las papeletas de que no se cumpla de que no se llegue a fin el cumplimiento terapéutico y la adherencia. De forma que dedicar el suficiente tiempo a cada paciente es muy importante, y eso nos compete a los profesionales y también a la organización del sistema sanitario. El segundo punto que a mí me parece importante es el llegar a alcanzar un compromiso de buen acuerdo terapéutico entre el médico y el paciente. Entre las causas más comunes que un paciente te manifiesta es de que no son informados apropiadamente sobre su enfermedad y las opciones terapéuticas, incluyendo pues, aspectos, como comentaba el señor Rojas, de los efectos secundarios en el prospecto o el balance riesgo-beneficio. Y es necesario informar al paciente, dedicarle un tiempo suficiente en consulta para que no haya una barrera entre el médico y el paciente y comprenda precisamente estos datos y esta necesidad de un acuerdo terapéutico que comparta y que vele porque al dar la información adecuada, pues el paciente lo cumpla y esto sea un indicador de calidad del proceso de haber proporcionado esta información. Y finalmente, yo creo que también es muy importante individualizar los tratamientos. Es decir, un tratamiento no vale para todo el mundo y a cada paciente hay que dedicarle el tiempo adecuado y el análisis adecuado a sus comorbilidades, a sus circunstancias personales, sociales y económicas y establecer un proceso de diálogo que permita pues, que no solo el paciente comprenda de manera adecuada lo que le ha pasado, los objetivos terapéuticos, las necesidades que tiene de cambiar sus hábitos de vida, las alternativas, los efectos del tratamiento, porque solo con esta información adecuada el paciente y con esta complicidad médico-paciente es como yo creo que vamos a poder garantizar pues, la mayor adherencia y el mayor beneficio para el paciente, porque las consecuencias de una mala adherencia son importantes, porque una mala adherencia implica un peor control de la enfermedad, la aparición de mayor número de complicaciones y también un mayor gasto sanitario, de forma que las consecuencias no son triviales. Muchas gracias, doctor Iñiguez. Doctor Barrios. Pues fíjese, estamos comentando casos todos, aspectos muy interesantes y por avanzar y por dar alguna visión un poco más diferente de lo que hasta ahora se ha dicho, evidentemente suscribo las palabras de Gaby del Castillo y del doctor Andrés Iñiguez. Déjeme apuntar algunos aspectos que yo creo que pueden ser también interesantes. Hay una cosa muy importante en la adherencia y el manejo con el paciente, es el diálogo y la comunicación con el paciente. El paciente tiene que sentirse lo más cómodo posible con el médico. Y para eso hay una cosa que es fundamental, y es que el médico tiene que adaptarse al nivel cultural y socioeconómico del paciente. Es decir, como decía antes Gabriela, no va a ser lo mismo algunos sistemas para unos pacientes que para otros. Tenemos que adaptarnos a lo que el paciente nos va a entender. Habrá pacientes a los que se les pueda explicar la enfermedad de una determinada manera y a otro paciente con la misma enfermedad se la explicaremos de otra. Por tanto, insisto, la adaptabilidad a cada paciente es fundamental. Dicho esto, hay otro punto también importante que quiero destacar y que no se ha comentado hasta ahora. A mí me parece fundamental en la relación médico-paciente, cuando se prescribe una medicación y se marcan unas pautas y unos objetivos, darlo por escrito. Estamos habituados a que el paciente salga de la consulta, diga que ha entendido todo y en realidad no ha entendido nada. Llega a su casa y no se ha enterado de nada.
y no es capaz de transmitirlo, por tanto, ni a sus familiares ni a sus cuidadores. Así que todo lo que decimos es importante que vaya por escrito también, para que luego el paciente refrende cómo efectivamente lo ha entendido o sus cuidadores o sus familiares lo pueden ayudar. Por tanto, comunicación adaptándose al nivel cultural y socioeconómico del paciente, dar los documentos por escrito, y hay un tercer aspecto que también quería comentar que es muy importante: involucrar a otros agentes. Se ha comentado previamente. Enfermería es muy importante. La enfermería juega un papel imprescindible porque realmente ayuda mucho al paciente, y el paciente se encuentra como más cómodo hablando con la enfermera muchas veces, o con el enfermero, que con el médico, al que siente un poco más de respeto o de miedo a contactar con él. Y otros agentes como los farmacéuticos también pueden ayudar. Con todo esto, al final lo que tenemos que hacer es un poco lo que antes nos comentaba Luis Rojas. Cada uno establecer sus sistemas. Él nos ha enseñado sus sistemas para funcionar. Otra gente podrá trabajar con una aplicación informática, uno con app, otro con un teléfono inteligente y otro apuntando en un papelito. Establezcamos a cada paciente, o que establezca a cada paciente, las formas que pueda tener para mejorar la adherencia. Algo tan sencillo como, por ejemplo, para tomarse una medicación por la noche, dejarla en el cuarto de baño, que es lo último que hacemos antes de irnos todos a la cama, lavarse los dientes o ir al baño, lo hacemos siempre. Si dejas ahí la medicación, va a ser mucho más fácil que cuando te acuestes te acuerdes de la pastilla. La de la mañana, si la pones junto al café, que seguro que lo vas a hacer por la mañana cuando te levantas, te vas a acordar. Es decir, este tipo de cosas sencillas, que son rutinas y que son disciplinas, te ayudan a la implementación de la adherencia. Por tanto, en resumen, yo creo que hay que adaptarse, como se ha venido diciendo, a cada sujeto. El paciente tiene que verse comprendido por el médico, de forma que hay que transmitirle la información que sea capaz de entender, no otra, porque entonces, si no, estaremos hablando en un lenguaje absolutamente anacrónico, estaríamos hablando de diferentes idiomas. Y luego, insisto, involucrar a otros agentes que nos pueden ayudar muchísimo. Enfermería, farmacia, pueden ser los agentes de una enorme utilidad para mejorar la adherencia al tratamiento. Luis, ¿qué opinas al respecto? Sí, antes quisiera tocar un punto que me parece a mí que es muy importante y que fue mi propia experiencia, que es evitar que los pacientes se autodiagnostiquen, que fue mi caso, ¿verdad? Yo comencé con problemas y sentía dolores en la boca del estómago yo pensaba que era gastritis, empecé a tomar pastillas para gastritis y nada que ver, era un tema del corazón, simplemente porque yo era simpático y no me dolía esta parte del hombro y esta parte de la cara. Entonces, posiblemente llegó un infarto por no ir para que me atendieran oportunamente, ¿verdad? Y los cirujanos, después conversando conmigo, me dijeron que fue una lástima haberme operado porque yo me pude haber tomado los medicamentos con anterioridad y posiblemente ni siquiera había llegado a una operación porque me hubieran controlado el colesterol. Asumidos por el que no es por hipertensión, yo siempre he tenido, gracias a Dios, una presión arterial bastante buena. Entonces, es muy importante esa parte también de educación y de formación. A veces, como decía usted, doctora, a mí me suena, por lo menos, y creo que todo el mundo, la palabra cáncer es más feo que la palabra colesterol. Sin embargo, es tan peligroso el cáncer como el colesterol. Pero la palabra colesterol como que no suena tan mal, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado. En cuanto otra cosa que quería comentarles, bueno, vuelvo a repetirles, hay que tener un paciente y tiene que tener objetivos de vida, definitivamente, para poder ir su tratamiento. Si no le importa la vida, no le importa el tratamiento, pero si le importa la vida, el tratamiento es su compañero de vida, porque es lo único que lo va a salvar y le va a extender la vida más. Buscar el método que mejor. Yo puedo manejar perfectamente métodos electrónicos, pero me ha salido muy bien. Entonces, no, puede ser un papelito, como decía el doctor Barrios, puede ser los tapones, pero y también tenemos personas con educación diferente. Hay una cosa muy importante, hay mucha gente que tal vez no tiene una formación como para poder entender bien cuál es su problema. A veces me parece a mí que los médicos cuando sienten eso, la consulta debiera ser con un compañero, con un hijo, con alguien ahí para que pueda entender, porque
de verdad que a veces, a pesar de que el médico a veces se puede preocupar por explicarle bien a una persona, esa persona no entendió, ¿verdad? Entonces, a veces depende de las circunstancias, creo que las consultas a veces, y dependiendo de la persona, debieran estar con acompañado para que alguien entienda bien esa parte. Puede hacer, no digo cómo se organiza un hospital, yo no estudié esa parte, pero también a veces el médico tiene que atender muchos pacientes, tal vez no tiene todo el tiempo del mundo para poder dar una explicación muy amplia, pero perfectamente los hospitales pueden tener unidades de información a las cuales los pacientes tienen que ir a esas consultas y puede ser que se les dé las explicaciones correctas, aparte que el médico esté haciendo, está, digamos, en consulta con otras cosas. Me parece que hay otros elementos, perfectamente uno lo puede pasar un video, sentarlo en una sala y darle 15 minutos y explicarle cuáles son por qué es el tratamiento, por qué la adherencia, por qué la importancia, ¿verdad? Porque yo creo que en eso hay bastante ignorancia y tal vez no están, digamos, no existen, digamos, los métodos o no existe la comunicación, digamos, más adecuada. Yo sé que los hospitales, las compañías farmacéuticas gastan mucho en comunicación, pero hay que ver hasta dónde están llegando, ¿verdad? Lo que hablaba yo, los prospectos son muy explicativos, pero esos son muy explicativos tal vez para las autoridades médicas, pero no necesariamente para el paciente. Y no se aclara que es dejar ese tratamiento y en palabras sencillas y claras decir por qué la importancia de este tratamiento. Entonces me parece en esta conversación, este simposio, realmente no estamos tal vez dando todas las opciones, estamos dando propuestas a las cuales deberíamos enumerarlas y que ya, digamos, empiecen a decir, bueno, vamos a hacerlo de esta forma y buscar las formas de realmente educar y preparar y comunicar a los pacientes para que realmente se adhieran a los tratamientos y más que el adherirse al tratamiento es para que tengan una mejor vida, realmente, y para que vivan muchos años más. Excelente. Luis, y en efecto, tú resumiste muy bien el objetivo de este panel y es precisamente, queríamos ver qué desafíos existían en la adherencia a los tratamientos en las enfermedades cardiovasculares. Hemos concluido, en base a todo lo que ustedes han conversado, que hay puntos claves. En primer lugar, pues tener objetivos claros, ¿verdad? Tener una disciplina, ¿verdad? En cuanto a la obediencia y al tratamiento indicado por el profesional de la salud. Importante esto, ¿verdad? Indicado por un profesional de la salud. Porque muchas veces, como tú decías, a veces uno se automedica o mira que los síntomas son muy parecidos al del vecino o al de alguien más y uno ya asume que el diagnóstico es el mismo. Saber también que es muy importante que empecemos a nivel, esto es algo pues para mucha tela que cortar, pero a nivel latinoamericano, implementar ya políticas y estrategias para mejorar el acceso a las terapias, ¿verdad? Sobre todo estas enfermedades crónicas y en el caso de la enfermedad cardiovascular, debido a la incidencia que hay en las muertes y lo que nos comentaba el otro Íñiguez, que en España, pues, todo lo que conlleva el hecho de tener diagnósticos de enfermedades cardiovasculares, tenemos que ser personas ordenadas y controladas y sobre todo, en cuanto a buscar herramientas para mejorar la adherencia al tratamiento, a mí me encanta una frase, siempre me ha gustado, y es que una talla no le queda a todos. Y como bien decía, tenemos que individualizar al paciente. Esto no es receta de cocina. Si vamos a crear una aplicación o si tenemos alguna idea, tenemos que pensar en el paciente y tiene que ser centrada en el paciente, porque no es lo mismo una aplicación para un paciente de hoy en día, con este boom tecnológico que tenemos, para un paciente de 40 años que para uno de 80, ¿verdad? No va a funcionar igual, no van a poder utilizarla de la misma manera. Así que, sin más, me gustaría terminar con una frase que dice que lo que obtienes al alcanzar tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes. Esta frase es de Henry David Thoreau y me encanta sobre todo porque, Luis, gracias por compartir tu testimonio. De verdad que eres el ejemplo del paciente que yo creo que todos los especialistas que están acá conmigo desearíamos tener y que pudiéramos contar esas historias de éxito para que tú tuviste después de lo que has vivido y el ejemplo para que no hay nada imposible.
Si tú te lo propones y si tú eres adherente al tratamiento, puedes llegar a hacer lo que tú haces y mucho más. Y todo con el objetivo claro de querer tener una mejor calidad de vida. Así que sin más, yo les agradezco, doctora Castillo, doctor Íñiguez, doctor Barrios y Luis, por el tiempo que me brindaron para ser moderadora de este panel tan interesante y este tema. Y les doy muchas gracias a todos los que están conectados y muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Igual, hasta Igualmente. luego, gracias.